Bueno, estamos en esta oportunidad aquí en ESAM para la Semana Internacional que ellos tienen para dictar unos cursos de maestrías a las personas que ya han llevado una maestría, dictarles unos cursos a ellos y estamos en esta oportunidad con el profesor Luis Jiménez, quien nos va a hablar un poco del tema al cual ha venido a hablar, que es las estrategias Lean para el manejo de residuos en la cadena de abastecimiento. Profesor Jiménez, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en la revista Logística y Transporte. Es un gusto y un placer tenerle a usted y la oportunidad también que nos brinde SAN. Quería hacerle la siguiente pregunta. Son 4 preguntas las que vamos a comentar. Es conocido que durante los últimos 40 años por lo menos se han consolidado lo que se conoce hoy como estrategias Lean, ¿no? Generalmente viene esto de Japón. ¿Cuáles son las estrategias Lean más usadas hoy en día para el manejo de cadenas de abastecimiento? Antes que nada, agradecimiento por esta entrevista, encantado de colaborar con la revista y bueno, a quien le llegue esta humilde información. A ver, como bien dices, las estrategias Lean no son una moda gerencial pasajera como tantas otras cosas que hemos visto en gerencia, que se habla durante unos años de determinados términos y determinados enfoques y luego se olvidan. Lean es una palabra que fue introducida hace no mucho, hace 25 años aproximadamente, pero las prácticas Lean, las prácticas que conducen a la mejora de la eficiencia, a la disminución de los desperdicios, se vienen gestando desde que los japoneses, allí en la década finales de los 40, comienzo de los 50, comenzaron a reinsertarse en los negocios mundiales después de haber quedado literalmente destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre digo en mis clases, esto es un poco una sobresimplificación, pero creo que ayuda a entender cuál fue el proceso. Los japoneses escogieron dos vertientes para tratar de que los tomaran en cuenta. Hacer las cosas con calidad desde la primera vez, pues se pueden hacer las cosas con calidad, pero después de varios intentos. Hacerlo con calidad de la primera vez y hacer sus procesos simples, de forma que ellos pudieran tener diagnósticos rápidos, ubicar posibilidades de mejora, ubicar posibles defectos en una forma muy, muy rápida. Entonces, esa simplicidad, esa calidad, es lo que se fueron gestionando, fueron desarrollando, en paralelo con toda la tecnología. Para nadie es un secreto cómo los japoneses han desarrollado tecnología dura. Pero estas prácticas Lean es lo que podríamos llamar tecnología blanda, porque son prácticas que no requieren de grandes avances tecnológicos para lograr su cometido, que nosotros sí, sino transformar los procesos en más eficientes. ¿Okay? Okay. En ese sentido, ¿de qué se trata el Lean Thinking para el mejoramiento de la gestión de residuos, que es la ponencia principal que creo que tuvo? Sí, sin duda. Gestión de residuos o gestión de desperdicios, ¿no? Lean va orientado a una cosa. Lean va orientado a reducción de desperdicio. Y por eso que la palabra en inglés es tan emblemática y por eso la mantenemos en inglés. ¿Saben por qué? Porque Lean tiene una traducción directa en español y podríamos usarla perfectamente porque ese significado es el que recoge lo que los japoneses querían hacer. Lean traduce magro. Magro se aplica sobre todo un adjetivo que, como saben, se aplica a la carne, ¿no? ¿Qué pasa con magro? Que es una palabra que no usamos mucho, es una palabra que no es muy sexy, es una palabra que no vende. Magro son dos vocales duras, A y O, dos vocales fuertes, una GR. Entonces, ¿qué ocurrió en el entorno que hablamos castellano? Que fue mal traducida la palabra por esbelto y esbelta, pero a quienes nos oigan o nos lean, tienen que saber que cuando oigan hablar de manufactura esbelta, de pensamiento esbelto, de enfoque esbelto, de lo que estamos hablando es de Lean. ¿Okay? Hay una serie de investigadores y profesores que preferimos mantener la palabra en inglés porque es más directa. Entonces, libros traducidos al español que hablan del enfoque del Lean Thinking, del pensamiento Lean, se ha conservado el nombre Lean justamente para no desviar, para mantener lo que los que acuñaron el término hace 25 años querían tener. ¿Quiénes acuñaron el término? Unos investigadores del MIT, de este prestigioso instituto tecnológico de Massachusetts, que en los años 80
hicieron un estudio de benchmarking entre la industria automotriz japonesa, la norteamericana y la europea. Ya. Y de allí surgió un informe, y de allí surgió un libro que se transformó en un bestseller, que es donde se utiliza por primera vez la palabra Lean, ¿okay? En el argot gerencial. Y ahí ellos querían recoger lo que habían visto en Japón. ¿Qué habían visto en Japón? Una manufactura magra, una manufactura sin grasa, una manufactura sin desperdicio. Okay. ¿Cómo este pensamiento lo podemos poner dentro de nuestras organizaciones? Generalmente está pensado esto, o cualquiera que se topa con estos términos y con estas conceptualizaciones, que es algo que es como para grandes corporaciones, como para compañías enormes. Pero, ¿cómo podemos ponerlo esto para el día a día nuestro y sobre todo de las pequeñas empresas y las empresas emprendedoras que son la mayoría de nuestras economías? Que ¿no? son la mayoría aquí en el Perú, que son la mayoría. Exactamente. No solamente en América Latina, que son la mayoría en el mundo. Yo estoy residiendo en España en estos momentos. Ya. Y sin poder decir que España está plenamente en el primer mundo, obviamente España es un país un poquito más desarrollado que nuestras economías latinoamericanas. Bueno, déjenme decirles que el 95% de las empresas que existen en España son pequeñas y microempresas. Es decir, que esa carga que tienen que llevar las pequeñas empresas en la responsabilidad de la economía de un país, no solamente está aquí presente en Latinoamérica, sino también en otros lados. Para nada, el Lean no es para las grandes empresas nada más. Por supuesto que las grandes empresas lo pueden repotenciar y, digamos, explotar en una forma clarísima. Pero tal como nació, toda esta historia nació en Toyota, ¿no? Que es una gran empresa, sin duda. Pero es que cuando a mí me toca compartir esa diapositiva en donde trato de listarle los distintos principios Lean que podemos aplicar en nuestras organizaciones, el primero aplica absolutamente a todo. El primero se llama Kaizen en mi lista, ¿no? En la lista que yo suelo confeccionar. Y Kaizen es simplemente una estrategia de que reflexionemos con cierta frecuencia durante un cierto tiempo, pongan ustedes el tiempo, pongan la frecuencia, en cómo hacer pequeños cambios para que podamos hacer nuestras cosas, las que tenemos que hacer todos los días, en una forma más eficiente. Les pongo ejemplos de todo, desde una persona que me sirvió un café y para el cual yo quería 2 bolsitas de azúcar, y les pongo el ejemplo de cómo ese señor, sin haber ido a ninguna escuela de negocios, me enseñó un formidable ejemplo de Lean que hoy en día yo comparto con todos mis alumnos. En vez de agarrar una bolsita, romperla, verterla, agarrar la segunda bolsita, romperla y verterla, él agarró las 2 bolsitas al mismo tiempo y con un solo movimiento de la mano rompió las 2 bolsitas y las vertió al mismo tiempo. Eso es Lean. ¿Qué gran empresa está representada por ese señor? Ninguna. Es su operación en una prestación de servicios muy eficaz, ¿no? Y que él mismo había descubierto una forma más eficiente de hacer las cosas, ¿no? Hay innumerables ejemplos de pequeñas modificaciones que podemos hacer al preparar el café en la mañana, al preparar nuestra ropa, al sacar el vehículo del garaje, al hacer cantidad de cosas en donde en nuestra vida personal podemos aplicar Lean. ¿Okay? O por lo menos podemos aplicar Kaizen, que es una de ellas. Las prácticas Lean están muy ligadas a la disposición que tiene el factor humano, y eso es lo que lo hace diferente de otros enfoques más tecnológicos y más centralizantes y centralizados. Las prácticas Lean tienen que ver con la disposición del factor humano a tratar de hacer más cosas con menos recursos y en una forma más efectiva. Y eso es una suma de competitividades que se van logrando a raíz de esos pequeños cambios. Exactamente. El único detalle para las pequeñas empresas, pienso yo, que digamos hace que lo vean esto como chino en cierto momento, es el aterrizar eso hacia el tema de los números, ¿no? O sea, cuantificarlo, ¿no? Claro. Hacerlo un KPI, ¿no? Hacerlo algo que se pueda cuantificar y llevar. Pero, ¿qué tan difícil es aterrizar eso? Los KPIs eran los KPIs, los Key Performance Indicators de cada empresa. Cada empresa sabrá, ¿no? qué es lo que tiene que medir.
y cuáles son las metas que se tiene que plantear. Lo que yo puedo añadirles es que la aplicación de las prácticas Lean, esa de Kaizen, la de multifuncionalidad, de tratar de que nuestros operarios entiendan más allá de las funciones que les tocan, de tener una relación cercana con los proveedores, de reducir el inventario, lo que va a hacer es mejorarles esos KPIs. La práctica, digamos, constante de estas prácticas, lo que va a hacer es que esos KPIs van a mejorar, porque yo voy a tener menos desperdicio, porque voy a poder tener más tiempo para dedicarme a mi función central y a mi función medular. ¿Okay? Okay. Muchísimas gracias, profesor Jiménez, muy amable, gracias por su tiempo, esperamos volver a entrevistarle en algún otro momento. Con muchísimo gusto, vengo a Perú unas 4 o 5 veces por año y encantado de colaborar. Ok, ahí nos veremos. Muchas gracias. A ustedes.